¿Por quiénes murió Cristo, mis hermanos? Es lo que hemos estado viendo. Y es lo que hemos tratado de responder en estas pasadas semanas. Y estamos ahora, mis hermanos, con la expresión limitada. Eso ya lo vimos. Vimos ese texto, tuvimos ese texto como base. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. De muchos. Cristo ofrecido una sola vez para llevar. O sea, realmente el Cordero llevó los pecados. Y cuando digo realmente, me estoy refiriendo que de hecho así fue. Eso es lo que me refiero con la palabra realmente. Él los cargó sobre sus hombros. Nuestros pecados fueron cargados en Él. No fue que murió para dar una posibilidad. No. Ahí dice el texto bien claro que Él llevó nuestros pecados. Literalmente, Él los cargó. Fueron puestos sobre sus hombros. Entonces utilizamos el texto como base. Después recordamos, mis hermanos, que lo que estamos viendo en la expresión limitada es parte de las 5 doctrinas de la gracia. ¿Sí? De las 5 doctrinas de la gracia. Doctrinas que, como ya hemos visto, fue un resultado de ese grupo de arminianos, que fue el surgimiento de arminianos, que empezaron a enseñar cosas contrarias a lo que ya se creía. ¿Sí? A lo que ya se creía. A ese grupo se le llamó los remonstrantes. Y en respuesta a eso salieron los cánones de Dort. Sí, ya lo he mencionado, ese documento oficial donde se reunieron todos en Holanda y es un documento donde está establecido o respuesta a lo que los remonstrantes hicieron en 1610. Después de ahí alguien los sistematiza, los cánones de Dort, y entonces obtenemos el TULIP. ¿Sí? Depravación total, elección incondicional, expresión limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Las 5 doctrinas de la gracia, expresión limitada siendo una de ellas, la tercera de ellas. Ya explicamos qué era. Vimos que la cuestión a resolver es, pocas palabras, resumido, ¿por quiénes murió Cristo? Eso es lo que estamos tratando de resolver. ¿Por quién Jesús estaba dando su vida a la cruz del Calvario? ¿Por quién? Porque la pensamiento popular, ¿sí?, es que Cristo murió por todos. ¿Ah? Entonces es lo que estamos tratando de ver, si realmente es todos o nomás un grupo. Hablamos de la palabra expiación, limpiar el pecado. Usamos un texto de ilustración. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. A eso se refiere expiación, limpió nuestros pecados, los sacó fuera. Lo mismo que se hacía con el macho cabrío en el día de la expiación. Sobre uno se ponían los pecados y el macho cabrío era sacado fuera. Así Dios sacó fuera nuestras transgresiones, nuestros pecados, ya no tienen nada que ver con nosotros, nuestra culpa ya no está ahí. Cristo la llevó. La palabra limitada, habíamos visto, no significa que puede limitar el valor o el poder de la expiación. Dado quien sufrió en la cruz fue una persona divina y humana. ¿Sí? El valor del sufrimiento es infinito. Quien dio su vida en la cruz de Calvario no fue Pedro, no fue María, no fue usted, no fue Juanito, ni fue Panchito. Fue Jesucristo. Jesús, el Dios que se encarnó para venir a esta tierra, para salvarnos. Jesús de valor infinito. Por eso su sufrimiento durante 3 horas fue suficiente para salvarnos completamente, plenamente. Plenamente. Porque quien sufrió en la cruz no fue un hombre nomás. Fue el Dios hombre, Jesucristo. ¿Sí? Y Él es de valor infinito. Por eso, aunque lo esté dando como estudio, mis hermanos, si realmente Él es nuestra perla preciosa y el gran tesoro escondido, pues entonces vamos a esforzarnos por vivir como que tengo la perla preciosa. Encontré lo más grande, encontré el valor más grande. O sea, ¿por qué lo voy a esconder? ¿Por qué no voy a tener relación con Él? Mis hermanos, si no queremos estar con Dios aquí, se supone que es la perla más preciosa. Si no queremos, fíjense lo que dije, queremos. ¿Qué dijimos del deseo? Sin mi deseo no es consagrarme a Dios, esforzarme por consagrarme a Dios. No tengo un arrepentimiento cada vez que fallo. No le pido perdón cada vez que fallo a Dios. ¿Seremos salvos? Se lo dejo ahí nomás, no estoy predicando. 1 Corintios 2:8, al Señor de gloria fue el que crucificaron, no fue cualquier hombre. Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida.
Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. La iglesia del Señor con S mayúscula. Todo esto me estoy yendo rápido porque ya lo vimos. Entonces, ¿qué enseña la doctrina de la expiación limitada? La expiación ilimitada solo en el sentido de que era destinada para salvar a ciertos individuos en particular. Otra manera de llamar la expresión limitada es expresión definida, porque su muerte tuvo un grupo definido por los cuales Él dio su vida en la cruz del Calvario. Eso es bien importante, porque lo vamos a ir viendo durante el día de hoy. La expresión limitada, mis hermanos, no se enfoca únicamente en ver el hecho en sí mismo, sino que vamos más atrás. ¿Cuál era? Y nos preguntamos eso. ¿Cuál era la intención del Padre, del Hijo y del Espíritu al diseñar su plan de salvación? Todos nosotros, mis hermanos, cuando, no sé, le vamos a hacer algo a los niños o vamos a construir algo en la casa, planeamos algo y hay un propósito detrás de. No nomás me pongo a crear y a ver, no nomás, imagínense, me pongo ahí a poner unos tabiques y a ver si quedan. Sin propósito, sin medición, sin... Entonces, había un propósito, un diseño definido. Dios no lo tiró para ver quién se aceptaba y quién no. Entonces, vamos más atrás a ver la intención de Dios en el plan de salvación. ¿Cuál es la intención de Dios al mandar a su Hijo? Esa es una pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente y verlo de esta manera. Lo resumíamos, la doctrina se puede resumir de esta manera. Suficiente para todos, el sacrificio de Cristo fue suficiente para todos, pero eficaz solo para los elegidos. Solo para los elegidos. Dicho sea de paso, mis hermanos, y lo vuelvo a repetir, lo voy a estar repitiendo. No es nuestro trabajo preguntarle a Dios si somos elegidos o no. Ese no es mi trabajo. De nadie, ningún ser humano. Ni como predicador ni pastores. Usted sí es elegido, usted no. Usted sí, usted no. No sabemos al final. Por sus frutos conoceréis. Puedo decir, hermano, lo más probable es que usted no es. O sí es. Pero no puedo asegurarlo. ¿Sí? No es de nosotros, ni de ustedes, ni del ser humano, preguntarle a Dios si soy escogido o no. Lo que Dios nos mandó a toda la humanidad es: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo te voy a hacer descansar. Todo el que viene a mí, el Padre no lo eche fuera. Para que tengan cuidado, mis hermanos. Ahorita me preguntaba mi hermano David, por el canto que cantábamos, donde la parte donde decía, ven a mí, que el Señor está con los brazos abiertos. Eso lo dejó así, hermano. Yo, sí. No nos confundamos, hermanos. No nos confundamos. Estamos entendiendo cómo funcionó todo, mis hermanos. Todo el engranaje en cómo funciona la salvación. Pero al momento de predicar el evangelio, mis hermanos, al momento de ofrecer el evangelio, al momento de predicar, sobre todo el contexto de dirigir, y no nomás se canta, tenemos, por ejemplo, todo a Cristo yo me rindo. Lo cantamos entendiendo un contexto. También tenemos que entender el contexto de dónde estamos, a quién se lo estamos dando. Y al final, Dios nos manda a dar la invitación a todos. Porque así está, es bíblico también. Todo el que cree va a ser salvo. Y ya vimos que no es una invitación hipócrita. Ya lo demostramos. ¿Sí? Entonces, para que no caigamos tampoco no sé si evangelicemos o no, pero no caigamos a esa parte. La invitación está abierta para todos. Quién viene y quién no es problema de Dios, no de nosotros. Vimos lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Ninguno otro redimido por Cristo, llamado eficazmente, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Veíamos el diseño, mis hermanos. El diseñador es Dios mismo. ¿Sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que nos hicimos es, si Dios hizo el plan de salvación con la esperanza de que la gente pudiera aprovechar una oportunidad, si realmente ese fue el diseño, o si realmente lo hizo para salvar a un grupo, para de hecho salvarlos. Veíamos eso también, mis hermanos, que es lo que cree el arminianismo, que la expiación es eficaz para todos potencialmente, o sea, que todos tienen la posibilidad. Y ellos dicen, no es la realización de la expiación lo que es intrínsecamente salvífico. Más bien, en virtud de la fe del individuo, la expiación se aplica sobre él y es redimido de la maldición del pecado por los méritos de Cristo.
O sea, en otras palabras, según ellos, la expiación nos salva. El sacrificio de Cristo en sí mismo nos salva. ¿Por qué? Porque depende de una causa contingente, depende de algo para que ocurra. ¿Sí? ¿Cuál es la causa? Depende de que yo lo acepte para que su expiación, su sacrificio, sea eficaz y de hecho se ha salvado. ¿Sí? Y de hecho se ha salvado. Ellos así lo creen. Ellos creen que si el hombre no lo acepta, el sacrificio de Cristo no puede ser eficaz. ¿Sí? Eso es lo que ellos creen. Vimos que tiene implicaciones muy serias decir eso. Decir que está limitado, que Cristo murió por todos, pero que está limitado en que yo le diga que sí o que no. ¿Cuál implicación tendría? Sería posible, en teoría, que la cruz fuera inútil en caso de que nadie aceptara la oferta del evangelio. Es una teoría, pero existe. En su pensar y en su teoría, en su filosofía teológica, existiría, ¿sí?, esa posibilidad. Cosa que es, o sea, pensar que Dios hizo algo y que había la posibilidad de que saliera mal, no es hombre. ¿Qué implicaciones tendría? Que el infierno está lleno de gente por la cual Cristo murió. Si Cristo murió por todos, el infierno está lleno de gente que Cristo murió, cosa que es incorrecta. Otra implicación, que las personas en el cielo, fíjese, ¿qué diferencia habría entre los que están en el infierno y los que están en el cielo? Una decisión humana. Esa sería la diferencia. Una decisión humana. Vimos varios textos, ese ya lo leímos ahorita. Juan 69, de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Todo lo que el Padre le dio a Jesús, Él no puede perder nada. No va a perder a ninguno. ¿Sí? Entonces no depende de lo que yo acepto o no. Juan 69, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Un texto que vamos a ver otra vez hoy y después lo vamos a desarrollar más. Mateo 20, 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, antes de eso, veíamos, mis hermanos, que aclarábamos, mejor dicho, ahí está, que el calvinista limita la extensión de la expiación. Limita la extensión de la expiación, ¿sí?, al decir que no es aplicada a todas las personas. Y el arminiano limita el poder o la eficacia de la expiación, ¿sí? Pero los dos lados creen en que la expiación está limitada de alguna u otra manera. La pregunta, ¿quién limita la expiación en ambos lados? ¿Quién la limita? En el calvinismo, la limita a Dios. Dios determinó salvar un grupo nomás. En el arminianismo, ¿quién la está limitando? El hombre. El hombre, al decir que sí o que no. Entonces, bueno, estos puntos que vamos a ver hoy son más, es indagando más en el diseño de esa expresión. Y caemos aquí un punto, mis hermanos. Dios no castigará el mismo pecado dos veces. Dios no castigará el mismo pecado dos veces. Me explico. El requisito por la salvación del hombre siempre ha sido la misma, mis hermanos. ¿Cuál es? Una obediencia perfecta. Escuche bien lo que acabo de decir. El requisito por la salvación siempre ha sido el mismo. Para que alguien sea salvo, Dios demanda siempre lo mismo: obediencia perfecta. Pero hay dos maneras. O la cumple el hombre, que nunca ha podido, no puede, ni podrá, o por medio de un sustituto llamado Jesucristo. Pero a los dos les exige obediencia perfecta. Perfecta. ¿Sí? Ya sea cumpliendo por un hombre, por el hombre mismo, perdón, o por medio de un sustituto Jesucristo. La justicia divina, mis hermanos, demanda que el pecador sea castigado, ya sea personalmente o mediante un sustituto. En la salvación, esa obediencia perfecta que Jesús vivió, no está ahí en las batallas, escúcheme nomás. En la salvación, esa obediencia perfecta que Jesús vivió y sus méritos son imputados ¿a quiénes? A nosotros. Son imputados, puestos a nuestra cuenta. Y nuestras injusticias, eso ya lo vimos, mis hermanos, fue puesto en los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tomó el lugar, por eso se le llama chivo expiatorio,
de los escogidos ante la ley. E hizo lo que ninguno de nosotros íbamos a poder cumplirla. Entregó su vida por nosotros. Fue así como Cristo pagó nuestros pecados y llevó nuestro castigo. Si volteamos a ver al incrédulo que muere sin Cristo, ellos son castigados ¿qué? En base a sus propias ¿qué? Injusticias, por sus obras. Creemos que Dios no manda al infierno a nadie por ser elegido, no. Por sus obras van a ser condenados. ¿Sí? Fíjese lo que dice, esto es una cita de los cánones de Dort, como le he dicho, ¿sí? El artículo 6 dice, empero, el hecho de que muchos, siendo llamados por el evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, sino que perezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, sino por la propia culpa de ellos. Así lo aclararon en 1618 y 19. ¿Sí? El hecho de que se pierdan no es porque falló la expiación o porque no sea suficiente. Se pierden por su propia culpa. Se pierden por su propia culpa. En la visión arminiana, mis hermanos, Cristo murió por cada persona de la humanidad. Eso es lo que ellos dicen. Cristo murió por cada persona de la humanidad, proporcionando una, ya lo vimos, expiación universal. Una expiación universal condicionada, obviamente. ¿Condicionada a qué? A que yo diga que sí o que no. Haciendo posible, según ellos, la salvación para todos. Ya lo hemos visto. ¿Qué texto usan? El más fuerte, creo yo, para ellos es este. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación. Limpió nuestros pecados. Eso significa la propiciación, que ha limpiado nuestros pecados. Por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Cuál es el problema en este texto, hermanos? No estoy diciendo que nos expliquen. Nomás estoy diciendo cuál es el problema en ese texto. ¿Cómo sustenta ese texto el arminianismo? ¿Cómo se sustenta? ¿Qué está diciendo el texto? No se amontonen. Ese texto, si lo leemos tal cual como está, ¿sí? Sin escudriñar absolutamente nada, ese texto está diciendo que Jesús murió por todo el mundo. ¿Sí? Si Cristo, mis hermanos, realmente propició y satisfizo las demandas de Dios en su ley y llevó el castigo de todos, entonces todos deberían ser salvos. El arminianismo tiene que aceptar, lo acepta eso. La cuestión es que no todos son. ¿Cómo lo responde el arminianismo? Ya lo estudiamos, gracia preveniente. ¿Sí? Gracia preveniente. La salvación no es eficaz, según ellos, hasta que el hombre haga su decisión. ¿Sí? Pero aquí surge un gran problema. Si alguien muere sin Cristo en la visión arminiana, Dios lo castigará en el infierno por sus pecados. ¿Sí? Pero además, según esta visión, también habría castigado a su hijo por los mismos pecados. Eso plantea una gran dificultad. Un doble castigo. Otra vez, vamos a pensarlo. Vamos a meditarlo. Ellos dicen que Jesús murió por toda la humanidad. Eso es lo que plantean. Y con ese texto lo defienden. La propiciación por los pecados, por los nuestros y de todo el mundo. ¿Sí? Si Cristo llevó en la cruz los pecados y el castigo de todo el mundo y toda la humanidad, entonces alguien que muere sin Cristo en la visión arminiana es mandado al infierno, obviamente, y es castigado por sus pecados. Pero ahí es cuando, pero que no se supone que Cristo ya pagó los pecados de él. Es un problema, es el problema, es la dificultad del doble castigo. Eso es, o sea, ni terrenalmente se hace eso. ¿Ah?
Entonces se plantea es un punto muy débil que tienen de su lado. Tienen puntos fuertes, pero este es uno débil. Hay un doble castigo. Hay un doble castigo. Entonces, caemos en que Dios no sería justo, porque está castigando lo mismo 2 veces. Los mismos pecados 2 veces. Ahora, mis hermanos, lo que les digo, o sea, esto no sale nomás de, dice el texto, no. Esto es ver los textos, esto es meditar en ello, esto es ver, esto es estar viendo. No digo que lo haya hecho yo hoy, pero lo que le digo es que no se llegan a estas conclusiones nomás para decir que Dios me descienda algo del cielo, nomás leyendo la Biblia. Entonces, estas conclusiones se llegan estudiando, mis hermanos, de quien lo hizo. Porque esto no es mío. Pero cuando usted lo piensa, lo medita, lo ve con todo el contexto que hemos ya llevado, pues sí, es lógico. Claro está, habría un doble castigo. Habría un doble castigo. Cosa que no puede ser. No podría ser. El pecado de Adán, fíjese bien, no hizo posible la condenación de todos los hombres. Todos somos condenados, ¿estamos de acuerdo? Todos, ahí sí es todos, por el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo? Todos nacemos, ya vimos la depravación total. Todos nacemos condenados. No es que el pecado de Adán hizo posible que algunos fueran condenados. No, todos fuimos condenados. Esa fue la causa de su condenación. Del mismo modo, la justicia de Cristo no hizo meramente posible la salvación de los hombres, sino que aseguró la salvación de aquellos a favor de quienes Él la ganó. A favor de aquellos Él la ganó. Mis hermanos, fíjense bien lo que decía Spurgeon. Voy a leer 2 citas. Si Cristo ha muerto por ti, nunca te perderás. Esa es la seguridad de salvación, mis hermanos. Dios no castigará 2 veces por la misma ofensa. Si Dios castigó a Cristo por tus pecados, no te castigará a ti también. La justicia de Dios no puede demandar el pago 2 veces. Primero de la mano herida del Salvador y luego de la tuya. ¿Cómo podría ser justo Dios si castigara a Cristo, el sustituto, y luego también al pecador? Otro teólogo decía, si Cristo hubiera hecho lo que Él hizo en la cruz por todos y cada uno de los habitantes de la tierra, todos y cada uno de los habitantes de la tierra tendrían que salvarse. Pero Dios no es injusto y no va a castigar el mismo pecado 2 veces. Si así fuera, otra cosa, el infierno estaría vacío. Otra implicación, ¿no? Si realmente Él hubiera muerto por todos. Textos que nos muestran esa seguridad de que Jesús realmente murió por todos. Romanos 8, 1, 33 y 34 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificó. Estamos seguros. ¿Sí? ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Cuando una persona viene a la salvación, mis hermanos, por obra de Dios, podemos estar seguros de nuestra salvación. Y eso no significa que voy a vivir una vida libertina pecando peor que como antes pecaba. Si así estamos viviendo, probablemente nunca llegó la salvación en su vida. Probablemente. Pero saber esto, mis hermanos, me lleva a confiar plenamente en aquel en que me está invitando a venir a sus pies. En aquel que dio su vida para que yo tuviera la paz que Él está ofreciendo. Porque salvación es segura y nunca me voy a perder. Por eso lo vamos a ver en la perseverancia de los santos. Salvación es segura. Si yo sé, si el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy salvo, no tengo nada que temer ni dudar. No soy perfecto y nunca voy a ser perfecto. Pero estoy seguro. Y fíjese, ese es un problema entre el catolicismo y el cristianismo. Un católico, pregúntale a un católico si abrir los ojos en el cielo. No sé. Pero Pablo dijo, estoy seguro. Pablo dijo, estoy seguro que ni lo alto ni lo bajo ni me podrá apartar del amor de Cristo. Estoy seguro que el día que muera voy a abrir sus ojos con Él. No por mis obras, no porque soy perfecto, sino porque el perfecto murió por mí. Porque el perfecto murió por mí. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
Hebreos 10:14. La obra de Jesús fue un rescate. La obra de Jesús fue un rescate. ¿A qué voy con eso? Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, no de todos, de muchos. Pensemos en un rescate, mis hermanos, literalmente hablando. Cuando alguien es rescatado, automáticamente se deja en libertad a la persona por la cual se paga el rescate o se rescata. De otro modo, no podría llamarse rescate. Una vez que somos rescatados, somos eximidos de cualquier otra obligación adicional. ¿A qué me refiero? Dios nos rescató. Ya no tengo que cumplir nada aparte, otra cosa extra. Si Dios me rescató, ya está hecho. No está condicionado a que yo le diga sí o no. O sea, eso entonces no es un rescate. Entonces Jesús no hubiera dicho consumado es, sino primer paso está, no sé. ¿Ah? Si es un rescate, para que sea un verdadero rescate, es porque ya me sacaron de ahí completamente. Ya no tengo nada que hacer ahí. Nada tengo que hacer. No hay ninguna condición que yo tenga que cumplir para que el rescate sea hecho, si no, no es un rescate. O sea, se cae por su propia lógica. Lógica, perdón. No es ilógico. Si no, entonces no es un rescate. Una vez que somos rescatados, somos eximidos de cumplir cualquier otra obligación. Mientras que el arianismo pone la condición en el hombre. Somos rescatados, pero aún falta que el hombre lo acepte o no. Una vez más, mis hermanos, pensemos en la intención de Dios en este versículo. Fue rescatarnos. No aventarme el salvavidas para ver si lo agarro. ¿Se acuerda de la ilustración? Se metió a rescatarme. No para ver si agarraba el salvavidas. La expresión es una expresión soberana, inmutable e impasible. La impasibilidad la vimos y te la recordamos rápido. Si la intención de Dios era salvar a todos, como dice el arminianismo, fíjese bien, si la intención de Dios era salvar a todos, entonces tendremos que concluir que Dios no pudo o que no quiso llevar a cabo sus planes. ¿A qué voy? Es como si Dios se hubiera sentado a hacer el plan. Es decir, quiero salvar a todos, voy a salvar a todos. Que esa haya sido, eso es su intención primordial, primaria, ¿eh? Voy a salvar a todos. Y que al último se hubiera dado cuenta de que, híjole, no todos me están aceptando. Entonces les voy a mandar la gracia preveniente para que algunos sí me acepten voluntariamente. Vemos un Dios que cambia el plan. Un Dios que aprende, ya lo habíamos visto, y no puede ser así. La salvación es soberana. La obra de Dios siempre es eficiente en aquellos de los cuales se hizo la expiación. Recuerde que todo esto es un dominó, por así decirlo. Uno cae sobre la otra. No hay quien busque a Dios. Todos somos injustos. Todos nosotros nos carriamos como ovejas. Por lo tanto, como nadie busca a Dios, Dios escogió un grupo. Porque Él hace lo que quiere con su creación. Lógicamente, ese grupo fue por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Y no por todos. Y ese grupo por el cual Cristo murió, Él promete que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Que todo el que cree yo no lo echo fuera. ¿Y por qué cree? ¿En qué está el que crea o que no crea? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, mis hermanos. ¿En qué está que alguien cree y que no? Recuerde, para el arminianismo es una decisión humana. Entonces, ¿qué fue? ¿Que soy más inteligente? ¿Que llevo más tiempo a la iglesia? Para el calvinismo no. Es Dios quien tiene que obrar en el corazón del hombre porque nunca vamos a querer. Nunca vamos a querer. Lo vimos en Romanos 8. Y a los que llamó, Él también justificó. No hay para atrás. Es una seguridad. Al que Dios llama, a ese lo va a justificar. No hay con que si a ver si me aceptas o no. No. Dios lo va a justificar. Dios lo va a hacer y lo va a glorificar. La salvación es inmutable. O la expresión es inmutable, mejor dicho, el plan de la expresión. Dios no cambió de parecer, mis hermanos. La salvación es dada a todo aquel que en Él cree.
Tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Como le decía ahorita, en el arminianismo parece como si Dios cambiara de parecer y que fuera aprendiendo conforme la marcha. Calvinismo dice que no. Ese fue el plan desde el principio y no ha cambiado. La expresión es impasible. Acuérdense que la impasibilidad de Dios tiene que ver con que Él no se mueve conforme sentimentalismos, dicho más llanamente. A Dios no lo vamos a mover porque lloramos o porque brincamos o porque cantamos muy bonito. Porque Dios no se mueve, o en otras palabras, Dios no se mueve por ningún... se me fue la palabra. Se me fue la palabra. Pero Dios no se mueve por algo externo. ¿Sí? Dios nunca lo va a mover algo externo. ¿Sí? Nunca. Entonces, Dios no puede ser afectado por ninguna fuerza externa. La salvación determinada de una persona no se verá obstaculizada por la decisión humana. Si Dios es impasible y no lo cambia nada, no hay ninguna fuerza externa que le haga cambiar de parecer, ¿cómo mi decisión si lo va a hacer cambiar de parecer? O decir, no, al último no. O sea, mis hermanos, quiero que vea que esto es un ataque directo a los atributos de Dios, a la naturaleza de Dios. Dios es soberano en todo. O sea, porque ahí lo dice, Dios tiene el corazón de los reyes, Dios calma la mar, Dios mueve las montañas, Dios hizo las estrellas, Dios hizo el sol, Dios a la palabra de su boca todo se calma, el enfermo es sanado, el endemoniado es liberado. Pero ¿me aceptas? En todo Dios es soberano, pero cuando se trata del hombre, Dios es todo un caballero. Eso se llama humanismo. Podemos estar seguros, mis hermanos, fíjense bien, que si algunos hombres se pierden, es porque Dios nunca se propuso salvarlos. Ya lo vimos en la reprobación. Y nunca planeó ni puso en operación medios diseñados para lograr ese fin. O sea, nunca le dio el llamamiento interno. Jesús mismo limitó el propósito de su muerte en Juan 10. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y escuché hoy en la mañana un arminiano, sin textos, sin nada, que no digo que no den textos, pero sin textos, sin nada, dijo, no, pero ahí no dice que únicamente por las ovejas. Está implícito. Es implícito. Y es más, y si no están convencidos, eso se lo dice Jesús a los fariseos. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Entonces hay un grupo excluido que no es oveja. O sea, ahí está. Él puso su vida por las ovejas, por sus ovejas. Entonces el carácter expiatorio de su obra no era universal, sino particular. Quiero que vean, mis hermanos, algo. Fíjese en el orden. Otra vez veamos este texto. Fíjese en el orden de las palabras. Fíjese en el orden de las palabras. Vosotros no creéis. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿No creen? ¿Y cuál es la razón de que no creen? Porque no son de mis ovejas. El texto no dice, porque no creen, ustedes no son de mis ovejas. Eso no dice el texto. Si eso dijera, habría un problema. Habría un problema. Pero no dice eso. Dice que la causa de que no crean es que no son las ovejas de Dios. No al revés. No al revés. Entonces ahí el orden de las palabras, mis hermanos, tiene mucha importancia, tiene mucho peso. No creen porque no son las ovejas de Jesús. Tan sencillo como eso. Sí, Jesús lo está diciendo ahí. En otra ocasión a ellos también les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. A los fariseos les dice eso. ¿Por qué? ¿Qué es evidente entonces? Hay dos grupos. Hay dos grupos. Los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios, tan sencillo como eso. Hay dos grupos. Ahora, ¿quién diría, mis hermanos, que a estos
¿quién diría que por ellos Jesús murió? Cuando Jesús literalmente le está diciendo, ustedes no son de mis ovejas. ¿Quién diría que Jesús murió por esas ovejas cuando está diciendo previamente que Él murió únicamente por sus ovejas? No se puede. ¿Quién tiene el atrevimiento de decir que Jesús murió por los fariseos? Cuando está diciendo ahí que por ese grupo de fariseos que Jesús le está hablando, no son de sus ovejas. Él sí sabía quiénes eran y quiénes no. Él sí, no, tú no. Otra pregunta, mis hermanos. Otra pregunta, pues que al menos ahí está, y es lógica. ¿Por qué en el Nuevo Testamento Dios hablaría de su amor y de la muerte de Cristo en términos que la limitan si en realidad no hay ninguna limitación? O sea, si fuera verdad que Dios murió por todos, ¿por qué hay textos que nos muestran que su muerte fue por un grupo limitado? Ahí la carga de la prueba no está con nosotros, está con ellos, con el arminianismo. Porque la Biblia sí está dando cabida. La Biblia está hablando de un grupo limitado porque Jesús murió. Ahora, también habla, como ya vimos el texto que ahorita, aparentemente que Jesús murió por todos, que es algo que te vamos a explicar, que ustedes me van a explicar a mí. Próximo culto. Entonces, esa es una pregunta, mis hermanos. Hechos 20:28, fíjese bien. Tener cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear, póngale atención, la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿A quiénes compró? A su iglesia. A su iglesia hablando en sentido general, la iglesia invisible. A su iglesia, a los que son salvos, a los escogidos. Por ellos, Él los compró con su propia sangre. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, no una humanidad completa, un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Aunado a esto, la expiación fue diseñada para mostrar un amor particular. Particular. Ya que Dios diseñó la expiación para ser eficaz en solo un grupo definido, no fue por tanto un amor general e indiscriminado del cual eran objeto todos los hombres. ¿A qué es lo que voy? Que lo que movió a Dios a enviar a su Hijo al mundo y a sufrir y a morir, no fue un amor general, sino un amor especial, misterioso e infinito por sus elegidos. En aquellos que Él murió hubo un amor especial por ellos. Por ellos. Fíjese cómo Pablo habla en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado. Fíjese cómo habla todo el texto de manera particular. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Póngale atención. El cual, ¿qué dice? Me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Pablo lo está hablando de manera particular. Particular. Hay un amor particular de Dios. Juan nos lo dice en 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos ahora llamados hijos de Dios. Hay un amor especial, el cual es reservado únicamente para aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz. Tan grande es ese amor que entregó a su Hijo por nosotros. Por otro lado, la doctrina arminiana, Dios ama a toda la humanidad, pero no ama a ninguna persona en particular como para asegurar su salvación. Nosotros creemos que hay un amor particular de Dios. Ellos no creían en eso. No sé cómo lo hacen con Juan 2:20, ¿va? Perdón, con Gálatas 2:20. Ellos creen que Dios amó en general, pero a nadie en particular. Claro que está el texto de tal manera Dios amó al mundo,
Claro que sí. Eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, que Dios haya expresado un amor particular por sus escogidos, no quiere decir que Dios no exprese un amor, misericordia y bondad al resto de la humanidad. No quiere decir eso. ¿Sí? Dios no ama de manera especial a todos y cada uno de los individuos de la humanidad. Eso es lo que dije. Dios no ama de manera especial a todos y cada uno de los individuos de la humanidad. Pero eso no implica que exprese un amor, misericordia, perdón, que no exprese un amor misericordioso, misericordia y bondad al resto de la humanidad en su gracia común. Ese amor especial que Él tiene por su iglesia no quiere decir que no ame al resto de la humanidad. ¿Sí? Todos ya conocemos este versículo. Que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Todavía sigue expresando una misericordia y una bondad de Dios. ¿Y eso por qué? Por el sacrificio de Jesús todavía, también se lo deben. Beneficios. La humanidad en general recibe beneficios importantes de la expresión de Cristo. Número 1, detiene el castigo inmediato que merece toda la raza humana. Si Dios no hubiera planeado el rescate por nosotros, por medio de su Hijo, Adán y Eva estarían muertos y la humanidad no existiría. Adán y Eva estarían muertos y la humanidad no existiría. Dios hubiera hecho otra cosa. O no hubiera hecho nada. ¿Por qué? ¿Qué demandarle? ¿Los tenía que matar? Así, en el momento que pecaron. Pero Dios mostró misericordia y desde ahí hizo un plan. Que alguien iba a venir a rescatarlos. Sí. Número 2, sirve como base para la predicación del evangelio. Y eso da lugar a muchas influencias morales positivas en el mundo. Restringe muchas malas influencias, aunque estamos llegando al final de eso. El evangelio, mis hermanos, cuando es predicado, cuando el cristiano, escuche bien lo que voy a decir, cuando el cristiano vive su fe también afuera y no nomás en 4 paredes, lo que está llevando al mundo es lo que ya nos han predicado antes. Esa sal para que no se pudra tanto, tan rápido. Mis hermanos, tenemos que ser cristianos. Queda tiempo. Tenemos que ser cristianos en todas las esferas. Tengo que ser cristiano en mi manera de trabajar. Aunque no digan amén. No puse ese texto aquí, pero tengo que ser cristiano en mi matrimonio. Amar a sus esposas como Cristo, que de hecho ese paso prueba que es un amor particular. Amó a la iglesia. Tenemos que ser cristianos en la iglesia. Suena redundante, ¿va? Pero sí, mis hermanos. Tenemos que ser cristianos en la iglesia. Un cristiano en la iglesia se compromete con su iglesia local. No anda ya no sé dónde. Si no podemos cumplir con algo tan sencillo como la asistencia, no estamos siendo cristianos. Aunque no digan amén otra vez. Sorry, me traigo ganas de predicar. Tengo rato que no ponen los domingos. Pero esa es la realidad, mis hermanos. Cristiano en el trabajo, cristiano. Y en la sociedad todavía me falta. En la sociedad. En mi matrimonio. Y en la iglesia. Y si no me cree, ya lo prediqué en 1 de Pedro, capítulo 3, me parece, que es cuando Pedro empieza a hablar de todas las esferas del cristiano. A una iglesia que está siendo perseguida y la está matando. Y a esa iglesia que la están matando, le dice Pedro, hey, ocúpate de cómo estás tratando tu matrimonio. Hey, ocúpate de darle su lugar al emperador. Hey, ocúpate de ser buen ciudadano. A una iglesia que la están persiguiendo y matando. ¿Qué excusa tenemos nosotros, mis hermanos? Ninguna. Ninguna. Nadie de nosotros tenía ninguna excusa.